Mi nombre es Verónica Tapia, soy abogada de los Tribunales de la República del Ecuador y en esta oportunidad vamos a topar un tema sumamente polémico a nivel mundial, que es precisamente la liberación de los presos por el tema de coronavirus. El coronavirus ha sido algo que ha venido a cambiarnos la vida a nivel general. Precisamente nos ha cambiado la vida en nuestros hogares, la pandemia, la cuarentena, esta obligatoriedad de estar encerrados y sentir un poquito lo que sienten las personas que se encuentran también privadas de su libertad, a diferencia que esta es una privación de libertad consciente, una privación de libertad que nos está permitiendo sobrevivir ante esta crisis de salud mundial. Precisamente se ha topado este tema porque creemos sumamente importante analizar ciertos aspectos. A nivel mundial, los presos se amotinaron a partir de la segunda y tercera semana de haberse declarado en pandemia mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud. Este amotinamiento precisamente traía a los presos ese temor de no volver a ver a sus familias, el estar privados de su libertad y quizás considerar que nunca más van a poder reunirse con ellos. Y este tipo de conflictos a nivel mundial generó la pérdida de varias vidas, no necesariamente por contagios de coronavirus, sino precisamente por los roces internos que mantuvieron entre los reclusos. La Organización Mundial de la Salud solicitaba distanciamiento social. Pero ¿qué distanciamiento social podemos plantear a nivel mundial cuando sabemos que los regímenes penitenciarios, más que todo en Latinoamérica, en su gran mayoría coinciden con que tenemos un hacinamiento de presos que supera las capacidades reales del Estado de contener a este tipo de individuos? Entonces, si nosotros nos ponemos en ese plano, podemos llamar varios ejemplos. Colombia, por ejemplo, que las primeras semanas decide hacer igual una ley de amnistía con el fin de que varios presos puedan recuperar nuevamente su libertad. En el Ecuador, el régimen de garantías penitenciarias colapsó precisamente por la cantidad de peticiones de los internos a ser atendidos la garantía de prelibertad, libertades controladas. Y esto ha llevado precisamente a que el sistema judicial dé un colapso a nivel mundial. Es imposible que el Estado pueda garantizar todos estos derechos de manera inmediata. En atención a ellos, en varios países se tomaron ciertas decisiones, como por ejemplo las decisiones que tomó la abogada María Iris Varela en su calidad de ministra del Poder Público del Servicio Penitenciario en Venezuela. Precisamente, en atención a este caso que toparemos el día de hoy en particular, estamos hablando de la liberación hasta el 15 de julio de 1.410 reclusos. Pero, ¿qué pasa con esos reclusos que son liberados? Obviamente, en aplicación del artículo 161 y 164 del Código Orgánico Penitenciario de la República Bolivariana de Venezuela, los presos han adquirido este beneficio una vez que han cumplido con el 75% de cumplimiento de la pena, siempre y cuando estos delitos no hayan sido tipificados como delitos graves. Y adicional a ello también contamos con ciertos presos que se encuentran con cuestiones de vulnerabilidad. Entre estas cuestiones de riesgo como problemas coronarios, diabetes, hipertensión arterial, problemas respiratorios y obviamente adultos mayores que se encuentran también registrados dentro de este grupo de personas o individuos vulnerables a adquirir el coronavirus. Esta medida se toma en atención a que queremos evitar a nivel mundial y a toda costa el contagio obviamente dentro de las prisiones. ¿Por qué? Precisamente por lo que habíamos topado hace unos minutos, porque es importante considerar el tema de hacinamiento. Pero si nosotros hacemos un análisis más retrospectivo en relación a los procesos de cómo se lleva esta liberación de presos en la República Bolivariana de Venezuela, nosotros hacemos cuenta de que la población carcelaria en este país es de 60.000 privados de su libertad. Entonces, si hablamos que liberamos a 1.410, aún estamos hablando de un porcentaje sumamente mínimo que llega al 2%. ¿Cuánto puede ayudar este 2% de rebaja de población carcelaria? En relación a la parte económica del país, consideramos que no hace mayor brecha
en relación a que en realidad la población carcelaria supera bajo toda circunstancia la capacidad que se encuentra en cada uno de estos centros. Que estos 1.410 ciudadanos que fueron puestos nuevamente en libertad bajo la figura del régimen de confianza tutelada, precisamente nos habla de esa confianza que les está dando el Estado y el país para que ellos puedan recuperar su libertad. Pero ¿qué trabajo se hizo antes y después de esta liberación de los presos? Lastimosamente, de todo lo que hemos podido recabar de información hemos analizado y se nos indicaba precisamente que la abogada María Iris Varela fue quien recibió las carpetas de los privados de su libertad, que analizó cada una de estas carpetas y que precisamente fue quien les otorga este beneficio. Pero aquí es importante que nosotros consideremos qué clases de ciudadanos estamos poniendo en libertad. Estos ciudadanos, si bien es cierto, hablamos de que ya cumplieron el 75% de la pena, hubiera sido importante que pasen por un proceso psicológico de reinserción social, ya que si no cumplimos con todo este protocolo para poder entregar en realidad a seres humanos rehabilitados a la sociedad, probablemente en unos días, en unos meses, en unas semanas, estaremos nuevamente contando con estas personas nuevamente a sus privaciones de libertad. Las reincidencias en los delitos. Considero que es algo muy importante que debe haberse tomado en cuenta. ¿Cuál es la calidad social y socioeconómica con la que salieron estas personas? ¿Van a poder sustentarse en realidad en libertad sin la necesidad de volver a delinquir? Considero que en este momento lo más importante era poder aplicar cada una de las teorías de la criminalidad que nos permitan evitar precisamente estas reincidencias en esta población carcelaria que ha sido liberada. Si bien es cierto, nosotros hablamos de un régimen de confianza tutelado, no es menos cierto también que nosotros conocemos de que las visitas que hace el Ministerio de Orden Público a estas personas que están con esta confianza tutelada, las hacen obviamente cada 15 días o cada mes, dependiendo obviamente de la capacidad que tenga el Estado para poder dar seguimiento a estas personas. Pero estamos hablando de que son 1.410 personas a quienes se les tendrá que dar un seguimiento constante. Países como Venezuela no han sido considerados aún como un alto riesgo en relación a la reincidencia, pero sí tenemos otros países como por ejemplo Argentina, Chile y el mismo Ecuador, en donde se han podido evidenciar aquellos casos de reincidencia y cuánto daño se ha hecho esta liberación de presos sin haber pasado obviamente por estos protocolos que son tan necesarios de adaptación psicológica de las personas nuevamente a su entorno social. Si tomamos un caso X en el Ecuador, nosotros también se aplicaron cada una de estas garantías penitenciarias, entre estas la prelibertad. Uno de los casos considerados como prelibertad dentro de los delitos contra la mujer y la familia, precisamente se trataba de un ciudadano que había violentado los derechos de su esposa con violencia física, que había cumplido ya más del 75% del cumplimiento de su pena no excedía el límite de los 8 años, pero lastimosamente una vez que esta persona adquirió la libertad, lo primero que hizo fue poner en riesgo la vida de esa víctima. Y es exactamente lo que terminó con un femicidio aquí en el Ecuador, y esta persona regresó nuevamente a ser privada de su libertad. De allí que es muy importante tomar en cuenta cuáles son los potenciales individuos que pueden llegar a ser reincidentes en relación al cometimiento de los delitos. Es importante que tengamos en cuenta todas estas particularidades porque no es únicamente el caso de Ecuador, Venezuela, Argentina y Chile. Estamos hablando que a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud indica dentro de sus recomendaciones la petición de distanciamiento, que las cárceles a nivel mundial no pueden controlar la población tan grande. Pero aquí es importante que tengamos en cuenta algo, y es que hagamos una reflexión, si en realidad la liberación de presos es lo que va a llevar a evitar el contagio de coronavirus dentro de los centros carcelarios, o es en realidad una verdadera política pública lo que puede permitir evitar este tipo de contagios. Hemos hablado que en la mayoría de cárceles, especialmente en Venezuela, desde que inicia la cuarentena y la pandemia declarada dentro de todo el país, se prohíben ya las visitas a los reclusos, lo cual evitaría el ingreso
de coronavirus a las instalaciones, que precisamente como en una de sus entrevistas manifiesta la abogada Iris Varela, nos decía, somos las personas de afuera quienes venimos trayendo el coronavirus dentro de los centros penitenciarios, pero también son las personas que laboran ahí, somos todos. El coronavirus lastimosamente es una enfermedad que se nos ha salido de las manos, que es sumamente difícil que la podamos controlar, y precisamente los centros carcelarios de una u otra manera y en algún momento van a llegar a existir contagiados. Ahora, lo importante de que trabajemos en el tema de las políticas públicas sería que considero que sería importante el poder crear más centros como cárceles, penitenciarías, centros de privación de la libertad de personas adultas en conflictos con la ley, con el fin de que en realidad podamos hablar de un distanciamiento social en primera línea. Segundo, considero que es importante que todos los estados empiecen a invertir en salud. Consideramos esto, ¿por qué? Porque del análisis que se ha hecho a nivel internacional, muy pocos centros privativos de libertad en realidad cuentan con sistemas de salud propios y aptos para poder recibir a las personas que pudieran llegar a contagiarse dentro de estos centros. Consideramos esto como un punto importante, pero también consideramos que es importante el tema de trabajar con cada uno de los privados de su libertad con el fin de en realidad hacer un trabajo integral con ellos. Y en realidad dar nuevamente a la sociedad a personas que tengan la capacidad de reinsertarse socialmente. A personas que en realidad tengamos el conocimiento de que va a haber menor probabilidad de reincidencia. ¿Por qué hablo esto de menor probabilidad de reincidencia? Porque si bien es cierto, nosotros dentro de las teorías psicológicas que se ha aplicado para este estudio sabemos que es imposible que podamos tener un 100% de seguridad de que una persona no vaya a ser reincidente dentro de cierto o determinado delito, no es menos cierto que es importante que cumplamos con todas estas teorías para poder establecer cuáles son los ciudadanos que probablemente tengan mayor potencial para ser reincidentes en los delitos. Y más que nada, porque si consideramos nosotros precisamente la palabra reincidencia, que a nivel mundial tiene varias incógnitas y varios vacíos legales también, ya que en algunas legislaciones se considera reincidencia únicamente cuando el privado de libertad comete el mismo delito por el que fue privado de libertad. En otras legislaciones hablamos de reincidencia únicamente cuando el privado de libertad haya recibido ya una sentencia condenatoria por algún delito. Y en otras simplemente hablamos de una reincidencia cuando se cometa cualquier tipo de delito, obviamente que sea doloso, y que exista la voluntariedad del ciudadano para cometer el mismo. Entonces, ante este tipo de diferenciaciones, es importante que nosotros podamos aplicar en realidad los test progresivos psicológicos con el fin de establecer cómo podemos ayudar a estos ciudadanos para que tengan una mejor reinserción. Nosotros hablamos dentro de todo este proceso que todas este tipo de teorías no fueron consideradas en el momento que se liberaron a estos 1.410 privados de la libertad en Venezuela. Que cuáles van a ser las consecuencias de esta liberación masiva de detenidos, las iremos viendo durante estos meses, durante estas semanas. Vamos a ir viendo en realidad cuáles fueron los alcances, cuántas personas van a reincidir y más que nada cómo estamos dejando la criminalidad del país, si hemos tomado en cuenta todo este tipo de particularidades antes de tomar una decisión tan importante. Buenas tardes.